Te voy a invitar a que oremos primero. Padre, te damos muchas gracias esta mañana por esta palabra que tú nos das hoy. Bendícela, Señor, que cumpla el propósito para el cual tú siempre la envías. Que nosotros seamos edificados en ti, que sea echada fuera de nosotros la mentira por no creer correctamente y sea establecida en nosotros tu verdad para que nuestra fe en ti se corrija. Esté anclada en ti de manera correcta, sin error, sin engaño. Porque nosotros, Dios mío, necesitamos creer en ti como dice la Escritura. San Juan 7:38. El que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así es que nosotros queremos, Dios mío, creer en ti correctamente. Y con la palabra que el día de hoy tú nos das, cumple tu propósito. Afírmanos en el amor de Papá Dios. Afírmanos en una fe correcta, inamovible, Señor. En una fe firme sobre la roca que permanece para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy, la enseñanza se titula Cuando la gracia intercede, el juicio retrocede. El juicio siempre es aquello que a nosotros nos está condenando, nos está juzgando, lo que nos está poniendo en la silla de los acusados. Y cuando la gracia de Dios intercede por nosotros, ese juicio pierde valor, pierde fuerza, pierde toda autoridad. Y lo vamos a entender. Lo vamos a estudiar en 3 puntos, como siempre lo hacemos. El primer punto es, la gracia es un regalo que no merecemos. El punto 2, la gracia nos libera de la culpa y del juicio. Y el punto 3, la gracia nos motiva a vivir en obediencia. Te invito para que pongas mucha atención, hermano. Sujeta tu mente a que aquí esté, no solamente tu cuerpo. Sujeta tu mente. Porque a veces estamos sentados, nos vemos muy bonitos, muy bonitas, pero nuestra mente anda recorriendo el mundo, ¿verdad? Y también te invito para que cuando estés aquí sentado escuchando, como otras ocasiones lo he dicho, no estemos en posición beisbolista. No estemos repartiendo las verdades, las perlas de Dios, las perlas de la verdad de Dios que se están dando. No digas, ay, esta está buenísima para mi cuñada. Está buenísima para mi esposo o para mi esposa. No hagas eso, recíbelo tú. Y si no te dice a ti nada, no repartas. Tú solamente espera cuando a ti Dios te hable. ¿Ok? Punto número 1. La gracia es un regalo que no merecemos. Y la verdad bíblica que quiero mencionar con este primer punto es el siguiente. La salvación es por gracia, no es por nuestras obras. Nada de lo que tú y yo hemos hecho, nada, la forma como hemos vivido. Algunos nos hemos esforzado por vivir bien. Yo te digo que yo soy una persona que vivió y pensó así de muchas veces. Yo era un joven que me privé voluntariamente porque yo era muy religioso y yo quería mantenerme santo, puro, pero por mis acciones. Yo intentaba no convivir con mis amigos y yo me negaba a eso, a ir a las fiestas, yo me negaba al alcohol, yo me negué a fumar, yo me negué a todo lo que uno hace. Con tal de yo querer mantenerme justo, correcto delante de Dios. Pero qué decepción me llevé cuando entendí esto. Y es que a veces nosotros queremos comprar la bendición y el favor de Dios con nuestras acciones. Es más, viene una deuda que hay que pagarla y no tenemos el dinero. ¿Y qué empezamos a hacer? Ay, empiezo a orar mucho, empiezo a ayunar, empiezo a leer la Biblia, como queriendo ganarme el favor de Dios, porque viene una deuda que todavía no tengo el dinero y quiero que Dios me bendiga. Estoy queriendo comprar el favor de Dios. Todo eso es frustrante. Si llega la fecha y puedes pagar, nunca debes de relacionar que tuviste, Dios te dio aquello porque te portaste bien, porque ayunaste mucho. Nunca es eso. Dios te lo dio porque Dios quiso dártelo. No necesitas hacer nada. Entonces, la verdad bíblica es que la salvación es por gracia, no por nuestras obras. Ahora, la gracia de Dios es uno de los conceptos más transformadores del Evangelio. Con frecuencia nosotros creemos y sentimos que nuestra relación con Dios depende de nuestras buenas obras.
Depende de lo que hacemos, de nuestro propio esfuerzo. Pero la Biblia habla con muchísima claridad que Dios nos da su favor como un regalo que no merecemos. Dios nos bendice sin importar qué hagamos, sin importar cómo nos portemos. Dios nos ama porque es nuestro Padre. O yo quiero preguntarte, llega el fin de año. A ver, Mariana, llega el fin de año y a tus hijos, al que se portó mal en el año, ¿no le das regalos? Sí le dan. Sí se le dan. Aunque no se los merezca, eso es gracia. Eso es gracia. O llega su cumpleaños y, no, te portaste muy mal, ¿no le haces su pastelito cuando menos? ¿O sí se lo dan? Eso es gracia. Sí, esos nuestros hijos, pero es muy fácil entenderlo cuando se trata de nuestros hijos, porque ahí nuestro corazón sí es incondicional con ellos. Lo razonamos, lo entendemos y hacemos a un lado nuestro resentimiento por desobedientes y lo hacemos. Pero se trata ahora de tu esposo o de tu esposa. Me las ha hecho tantas veces y se porta así, se porta así, y tienes un listón. Y ha habido muchas entrevistas de gente que finalmente sus matrimonios no funcionan, se separan. Y cuando entrevistan a la gente preguntándoles sobre qué merece aquel o qué merece aquella, no hombre, un listón de cosas, merece esto, merece lo otro, porque queremos que sienta lo que me ha hecho sentir. Pero tú y yo somos hijos de Dios y con nosotros no sentimos eso. Yo te pregunto, ¿qué merece esa esposa o ese esposo? ¿Qué merece? Efectivamente, merece gracia. Lo mismo que le das a tu hijo, ese pastel que le das a tu hijo, aunque no se lo merezca, lo mismo merece ese caimán. Odio. Sí, merece gracia. O sea, no merece que la perdone, no merece que la ame, no merece que lo ame, que lo perdone. No lo merece. Sin embargo, tú debes de dar a esa persona de gracia lo que de arriba tú recibiste de gracia. Esto es creer correctamente, ¿sí? Así es como debemos creer. Entonces, la verdad bíblica es esta. La salvación es por gracia, no es por nuestras obras. La Escritura dice en Efesios 2, 8 y 9, dice, Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. No es por nada que ustedes hayan hecho. La salvación es un regalo de Dios. Entonces, gracia es un regalo de Dios que no se merece. El versículo 9, y no se obtiene por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse, puede presumir de ser salvo. Porque no es salvo porque haya ganado la salvación por su buen comportamiento, sino que somos salvos sin merecerlo. ¿Sí? También tenemos otro versículo en Romanos 3:24, dice, pero Dios por su gran amor que no merecemos nos declara justos e inocentes por medio de Cristo Jesús, quien pagó todas nuestras deudas. Cristo pagó todas nuestras deudas y nosotros no lo merecíamos. Eso es gracia. ¿Hay alguien aquí que recibió su salvación y su vida eterna? ¿La recibió porque era muy buena o porque era muy bueno? Nunca había cometido nada. ¿Tú, Martín? Ya me había asustado. No te creas, Martín, es por hacerte reír, Martín. Pero entonces nadie de nosotros se portó tan bien que merecíamos la salvación. Dios nos la dio y no podemos jactarnos por ello. Aquí está, en Romanos 3:24. Ahora, la Biblia nos deja muy en claro que la salvación es un regalo que no podemos ganar. Dios nos ama tanto que en vez de pedirnos que cumplamos normas, leyes, mandamientos, nos ofrece mejor gratuitamente la salvación. O sea,
Jesucristo, eso que nos mantenía en condenación, la ley, porque nadie la podía cumplir, Jesús vino a cumplirla toda para darnos a ti libertad para no cumplirla toda. Imagínate. Normalmente cuando alguna persona muy querida por ti va a cumplir años, te preparas con un regalito. Más o menos, ¿cuánto es lo que tú consideras razonable gastar para darle un regalito a alguien que estimas mucho? ¿Cuánto consideras? Lo que sea, 100 pesos, 200, 500, a lo mejor 1,000 pesos o 1,500 y dices tú, le voy a dar un buen regalito, 1,500 pesos y es algo razonable. Si lo quieres hacer, es alguien de mucha estima, perfecto, y lo puedes hacer, lo haces con mucho cariño y llegas a su cumpleaños y se lo entregas, ¿ok? Pero imagínate que el cumpleañero eres tú. El cumpleañero es tú. Y entonces llega este invitado a tu casa y te dice, Toño, felicidades por tu cumpleaños. Ven, te invito a que salgamos aquí afuera. Y sales allá afuera y te encuentras un pick-up. Un pick-up Ford de esas últimas o una de la GMC, una Denali, súper equipadísima por tu cumpleaños, Toño. Ay. Xochitl se lo regaló. Eso. Yo quiero preguntarte, Toño, porque es un regalo costoso, ¿se lo regresas? ¿Cómo te vas a aceptar un regalo así? Lo está diciendo de chiste, pero si fuera una realidad, digo, cualquiera de nosotros estaría súper abochornadísimo. ¿Cómo? ¿Me das un pick-up de esa naturaleza, nuevecito, viene de la agencia? Darme un regalo de esa naturaleza tan costoso. ¿Cómo? ¿Quién hace eso? ¿Verdad? Lo único que Toño puede hacer es recibirlo con gratitud. ¿Cómo regresárselo? ¿Qué le digo? Bueno, exactamente así es la gracia. Nadie de nosotros puede pagarle a Dios lo que Él nos dio. Nadie. Ese regalo de la salvación, ese regalo de la vida eterna que recibimos, el perdón de nuestros pecados. Digo, Jesús se sacrificó en lugar nuestro para morir por nuestros errores, por nuestros pecados. ¿Quién puede pagarle a Dios ese hecho? Merecíamos morir. El juicio estaba sobre nuestra vida, éramos culpables, merecíamos morir. Pero Jesús en esa cruz voluntariamente murió en tu lugar. Murió en mi lugar. Y al que cree esto, recibe el perdón de pecados y recibe salvación eterna. Es un regalo que a Dios no le podemos decir, ay Dios, ¿cómo te pones a darme un regalo tan costoso? ¿Quién dice eso? Nadie. O piensa en un estudiante de bajos recursos y aspira a estudiar en una universidad de esas de primer nivel, muy costosa, pero de repente alguien llega y le dice, ¿sabes una cosa? Toda tu universidad ya está pagada. ¡Ay! ¿Te imaginas? Y no puede hacer nada con tal de retribuirle a aquel que le está dando la universidad ya toda. Solamente la debe de recibir. ¿Y qué brota del corazón de aquel que recibió ese regalo? Gratitud. Agradecimiento. Nada más. Es lo único que podemos hacer. Así es que, hermanos, tú y yo necesitamos dejar de querer ganarnos el favor de Dios. No es posible ganarnos el favor de Dios queriéndonos portar bien. Escúchame bien.
esforzándote por portar bien. Ay, Eleazar, qué padre, me gusta mucho que digas eso, porque eso te abre la posibilidad para entonces hacer lo que te dé la gana. Yo no estoy diciendo eso. Dios no condiciona la salvación si te portas bien o no. Y no estoy abriendo la puerta para el libertinaje. Y ahorita te voy a explicar por qué. Porque cuando tú y yo recibimos un regalo de esa naturaleza, lo menos que puede brotar de nuestro corazón es agradecimiento. Y en gratitud nosotros respondemos a Dios con buenas obras. En gratitud a Dios por lo que nos da, respondemos con buenas acciones, portándonos bien. Y ahora ya lo hago no por obligación, sino por gratitud. Exacto. No puedo ganarme el amor ni el favor de Dios, ya me lo dio. Punto número 2, hermanos. Perdón, dejemos de tratar de ganarnos el amor de Dios. La gracia de Dios, punto 2, la gracia de Dios nos libera de la culpa y del juicio. Y aquí, nuevamente, te pongo una verdad bíblica. Y la verdad bíblica es esta. En Cristo no hay condenación y su gracia nos limpia de toda culpa. Recuérdalo. En Cristo no hay condenación. Si alguno ha creído en Cristo, pero vive su vida sintiéndose culpable de algo, no está creyendo correctamente. Porque el que está en Cristo enfoca en la obra que Él hizo en la cruz. No debe enfocar en sus acciones, en su comportamiento. Debe enfocar en lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es creer correctamente. Porque lo que Cristo hizo en la cruz es lo que a ti te justifica ante el Padre. No son tus acciones. Ahora, veamos lo que dice Romanos 8:1. Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y luego tenemos Salmos 103:12. 103:12 dice, llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Dice la Escritura que en la cruz Dios perdonó el pecado del hombre. Y quiero que por favor entiendas, cuando habla del pecado del hombre, no se refiere a un pecado en particular. Se refiere a toda la naturaleza de maldad, al pecado en general. Tú y yo hemos cometido uno, otro. El de al lado ha cometido uno, otro. Hemos cometido la suma de pecados aquí en esta sala. ¿Cuántos serán? Dios mío, pensé que eran menos. Ay, no se cree. No. Lo que quiero decir es que en la cruz Jesús perdonó el pecado. ¿Cuánto? Todo. Todo el pecado. Los que cometiste ayer, los que cometiste antier, los que habrás de cometer el día de hoy, los que habrás de cometer en 10 años adelante. Todo el pecado del hombre, Jesús cargó con él en la cruz. Él pagó por todo. Y Dios aleja el pecado de nuestra vida. Ya no vivimos para el pecado, le pertenecemos a Él. Y debemos tener una conciencia limpia del pecado. Y si alguno peca, ¿qué debe hacer? Solo acercarse y ponerse a cuentas, pedir perdón. Como lo dice Primera de Juan, capítulo 1, dice, y si alguno hubiere cometido pecado, correcto, pida perdón. Y bórrelo, porque todo el pecado ha sido borrado. Y nadie que crea en Jesucristo puede sentirse culpable, porque si está en Cristo, ya no hay condenación. Cristo no te culpa, no me culpa, siempre y cuando estemos a cuentas. Pero muchos vivimos, a pesar de que estamos a cuentas, estamos viviendo una vida como diciendo, ay, Dios me querrá bendecir. Es que me siento tan pecado. No, si supieras todo lo que he hecho, todavía estamos trayendo a la memoria los pecados del pasado y sintiéndonos culpables. No debemos hacer eso.
Si así sentimos, si así estamos creyendo incorrectamente. Tú recibiste gracia y necesitas gracia todos los días. Necesitamos vivir abrazándonos de esa gracia. No a la culpa, no a la condenación. Si alguien hace eso, está creyendo incorrectamente. Mira, cuando tú y yo recibimos a Cristo Jesús, Dios, el Padre, nos ve a ti y a mí a través de la justicia de su Hijo. La sangre de Jesús fue derramada y tú al creer en Él, en su sacrificio en la cruz, la sangre de Jesús se derrama y cubre todo tu pecado. Entonces, cuando Papá Dios te ve, ve la sangre de Jesús sobre tu vida, no ve pecado. Y además dice la Escritura que Jesucristo está a la diestra del Padre, está a la derecha. Y cuando tú y yo venimos ante Él a pedirle a Dios que para el oportuno socorro, cuando necesitamos ponernos a cuenta, venimos delante del Padre, ahí estamos delante de su trono, Jesús se para y se pone en medio de ti, de mí y el Padre. Y le dice, creyó en mi sangre, creyó en mi sacrificio. Y entonces, Papá Dios, lo que ve en nosotros es la justicia de Jesús, no ve nuestro pecado. Y eso es gracia, Xochitl. ¿Lo mereces? ¿Lo merezco? No lo merecemos, pero nos lo da a pesar de todo eso, por el amor que nos tiene. Amén. Mira, detrás de nuestra salvación y de la gracia de Dios hay un pilar fundamental. Y eso es el perdón de Dios. Ese es el pilar fundamental detrás de la salvación y detrás de la gracia, el perdón. Y quiero que lo veas de esta manera. Es el perdón de Dios por todas nuestras deudas que teníamos y que tenemos con Él. ¿Estás conmigo? Ahora, si Dios nos trata con perdón y con misericordia, nos invita a que tú y yo hagamos lo mismo con otros, ¿verdad? Ahora, los discípulos, Pedro en una ocasión le dice a Jesús, Señor Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Cuántas? 490 veces. ¿Y será que nomás esas? ¿Quién en algún día ha perdonado 490 veces a la misma persona? O sea, no le llegamos nunca. O sea, es un número que nunca lo vamos a acabar. ¿Verdad? Bien. Pero en esa porción de Mateo, capítulo 18, del versículo 21 al 35, Jesús habló sobre este tema. Y le dijo a Pedro, mira Pedro, hay que perdonar 70 veces 7. Y Jesús inmediatamente le ilustra con una parábola, con una historia. Y le habla de un rey. De un rey que un buen día dijo, voy a ajustar cuentas con mis súbditos. Y entonces llamó a sus financieros, aquellos que eran los contadores en su reino, y le dijo, a ver, ¿quién me debe? ¿Quién me debe algo? Y ellos empezaron a sacar el listado. Y ¡fum! Ahí salió Xochitl Portillo. Intras. Antonio Rodríguez. Dios mío. Arabel, no me acuerdo de tu apellido, Arabeli, pero Arabeli. Y ahí salimos todos. Nadie se escapó. Y entonces dijo, voy a escoger a Xochitl. Xochitl, me debes 10,000 talentos. Así es que págame lo que me debes y no vas a ir a la cárcel. ¿Y qué hizo Xochitl? Se puso a llorar ahí. No, ¿cómo que me pides que te pague ahorita? No tengo, pero te lo prometo que te pago todo. Todos haríamos lo mismo. Y mira, me lo pusieron adelantado. Quiero que pongas mucha atención. Parecen muchos números y demás, pero observa lo siguiente. Un talento era una unidad de medida. No era una moneda. Era una unidad que usaban los griegos para medir el peso del oro o de la plata. Como dije, no era una moneda, era una unidad de medida, de peso.
y esa unidad de medida de peso de un talento eran 21.6 kilogramos. Así es que si alguien iba a pagar un talento de oro o de plata, debían ser 21.6 kilos de oro o de plata. Eso era un talento. ¿Ok? Pero mira, un talento, 21.6 kilos. Y esto, el talento, era 6,000 días de trabajo calificado. 6,000 días de trabajo. Tú recuerdas que el día de trabajo se pagaba un denario. ¿Te acuerdas otra parábola que Jesús llamó a los trabajadores y cuando los reclutaba les decía, ve a trabajar, ¿y cuánto me va a pagar? Un denario. Y los que empezaron a trabajar desde la mañana les prometieron un denario. Los que llegaron a mediodía les prometió un denario. Y los que llegaron justo casi antes de terminar la jornada laboral, entraron con toda la fuerza y les pagó un denario también. Porque el día de trabajo era un denario. Entonces, buscando las equivalencias de las monedas y el valor las monedas o vamos representativas del antiguo, el tiempo antiguo con la moneda actual, un talento equivalían a 21.6 kilos o 6,000 días de trabajo. Eran 6,000 denarios, como dijimos. 6,000 días de trabajo era un talento, pero multiplícalo por 10,000 talentos, eran 15 años de trabajo. Sin recibir ni un 5 a cambio, todo se le regresaba. ¿Ok? Pero esto es un talento nomás. ¿Ok? Ahora mira, un denario del tiempo del Imperio Romano, cuando Jesús dio esta cifra, un denario era un salario de trabajo y el salario actual aquí en México son 248.93 pesos. Eso es un día de trabajo. Eso es un denario, lo que era entonces. Entonces, si multiplicamos un día de trabajo por 100 denarios, entonces tú recuerdas la historia que después de que el rey le perdonó todo lo que debía, los 10,000 talentos, él salió y en la calle se encontró uno que le debía 100 denarios. Y si tú lees con mucha curiosidad, te vas a dar cuenta, dice que se lanzó sobre él y lo ahogaba. Quiere decir que se lanzó a su cuello y le agarró el cuello y lo estaba asfixiando, casi lo mata. Entonces, le debía 100 denarios por 248.93, le debía 24,893 pesos mexicanos. Bueno, podemos decir, pues oye, no, ni tan poquito, ¿verdad? Le debía 25,000 pesos, pues era más o menos. Muy bien, pero quiero que observes. Un talento multiplica un día de trabajo por 6,000, porque eran 6,000 días de trabajo. Entonces, un talento es igual a un día de trabajo por 6,000, es 1,493,580 pesos mexicanos actuales. Un talento, pero debía 10,000 talentos. Y si lo multiplicas, entonces son 14,935,800,000 pesos mexicanos. Y si tú multiplicas 6,000 días, divides 6,000 días de trabajo entre 365 días que tiene un año, son 15 años, multiplica 15 años por 10,000, son 150,000 años de trabajo. ¿Se pueden pagar? Todavía está trabajando. Ni Matusalén, él no duró ni 1,000. Pues aquí son 150,000 años de trabajo. ¿Cuántas generaciones podrían ir viviendo y no terminan de pagar la deuda? Sin embargo, fue tanta la súplica que este rey fue movido a misericordia y le perdonó la deuda, esta deuda. Una deuda
Es algo que hicimos y que ya pasó, ya la hicimos. Hay un dicho que dice, palo dado ni Dios lo quita. Ya te sonó, ya te pegó. Y queda en uno el que me la debes. ¿Sabes qué? No hay forma cómo hacer que esto no haya sucedido, ya sucedió. La única solución a ese tipo de cosas. Es más, si te falla alguien, ya lo hizo, ya, ¿cómo regresar el tiempo? Ya, palo dado, ni Dios lo quita. Ya sucedió. No hay forma como retribuir. El daño ya se causó, ya se hizo. Lo único que se puede hacer es dar de gracia lo que de gracia recibimos. Papá Dios a mí y a ti te perdonó nuestros pecados. Esta falta que cometieron contra mí, no hay manera de repararla. La única forma es haciendo lo que Papá Dios hizo conmigo, perdonando. Por eso se habló del perdón. ¿Cuántas veces tienes que perdonar? Una deuda impagable. Quiero que te imagines que estás en un tribunal, en un magistrado, y eres culpable de algo. No debes 10,000 talentos. Debes solamente 1,000. Debes solamente 1,5 millones de pesos. Hay alguien aquí que así, así quitado de la pena, te da 1,5 millones, ahí está ya. ¿Verdad que no es fácil? Bien, estamos entonces en un tribunal y si no los pago en la siguiente semana, pues voy a ir a la prisión. Entonces, imagínate que estando ahí en ese tribunal y uno pues quiere, el peso de aquella deuda es tremenda. Sin embargo, llegó la fecha y vienes ante el juez y no conseguiste el dinero. ¿Sabes qué te espera? ¿Verdad? Y cuando llegas ante el juez hace sus papeles y dice, a ver, pásele por favor, fírmele aquí. Y cuando estás firmando tu carta de libertad. Y tú muy sorprendido preguntas, ¿por qué estoy firmando carta de libertad? Es que antes de que usted entrara a su juicio, una persona se acercó, liquidó la deuda y usted está exonerado, está libre totalmente de toda deuda. No hay juicio, por favor, quítenle las esposas, quítenle lo que tenga, todo cargo sobre su vida, está libre total y 100%. Y tú sales de allí, de ese lugar, ya no hay juicio sobre tu vida, ya no hay ninguna condenación sobre ti porque alguien pagó por ti. Eso es lo que Cristo hizo por ti y por mí. Pagó por nosotros, no podíamos hacerlo nosotros, lo hizo Él por nosotros. Y cuando Él pagó nuestra deuda, nos dejó libres de toda culpa, nos dejó libres de toda condenación. Así es que, hermano mío, dejemos tú y yo, dejemos que su gracia nos libere de la culpa y de la condenación. La culpa y la condenación nos aprisionan, pero su gracia nos da libertad. Cuando la gracia de Dios intercede, ¿qué pasa? El juicio retrocede. Entonces, hermanos, vivamos la libertad que Dios ya nos dio. ¿Por qué queremos seguir viviendo prisioneros de la culpa y la condenación? No es esta la vida que Cristo nos dio ya, pagó por ella. Si alguno está viviendo su vida con culpa, con juicio, con el peso de que no llena las expectativas de Dios, permítame decirle, está creyendo incorrectamente. Por eso no tiene libertad. Espero que el silencio sea porque estamos recibiendo la palabra, ¿verdad?
Punto número 3. La gracia nos motiva a vivir en obediencia. Y de nueva cuenta, te pongo una verdad bíblica. Y la verdad bíblica es esta. La gracia no es una excusa para vivir como queremos. Ponle ahí libertinaje. ¿Qué es libertinaje, hermanos? Muy bien. ¿Alguien más puede decirnos qué entiende por la palabra libertinaje? Ser algo sin freno. Correcto. Hablando de actuar de una manera correcta, de una manera piadosa, de una manera de vivir bien, de no hacerle mal a nadie. Lo contrario, y hacerlo deliberadamente, es libertinaje. Si alguien recibe un compromiso con otra persona de tratarla o de comportarse de tal y cual forma, vivir fuera de ese plan es vivir en libertinaje. Y hacerlo, me vale. ¿Sí me explico eso? Entonces, si tú y yo fuimos llamados para vivir para Dios, y no vivimos para Dios, vivimos para nuestros propios deseos carnales, para satisfacer el pecado y demás, entonces estamos viviendo en libertinaje. Entonces, aquí la Escritura dice, la gracia no es una excusa para vivir como nosotros queremos, para vivir en libertinaje. Al contrario, la gracia, después de haber recibido semejante amor, semejante cosa que no merecíamos, lo que resulta de nosotros es que hay gratitud. Y entonces queremos vivir para agradar a aquel que nos perdonó todo aquello. ¿Sí? La Escritura en Tito 2:11 dice: en verdad, Dios ha mostrado su amor gratuito que trae salvación a todo el mundo. Dios quiere que nos apartemos de la impiedad y de los placeres pecaminosos y que vivamos en este mundo una vida sobria, justa y piadosa. Y hay otro versículo, 2 Corintios 5:14, dice: el amor de Cristo nos gobierna nuestras vidas desde que sabemos que Cristo murió por todos. Por eso también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, sino para agradar al que murió y resucitó por ellos. O sea, en gratitud. Y hay otro versículo en Romanos que habla que la gracia no es para que tú y yo vivamos justo en eso, en libertinaje. Y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia es mayor. La gracia es mayor. No podemos, habiendo recibido la libertad en Cristo, aprovecharla o usarla para vivir en libertinaje. La libertad que nos dio es la libertad del pecado. Antes estábamos esclavizados a vivir en desobediencia. Y ahora que Cristo nos ha libertado de eso, rompió las cadenas de la esclavitud que teníamos al pecado, ahora tenemos la capacidad de elegir, vivir y decirle no al pecado. Esa libertad que tenemos en Cristo, no la debemos usar para decir, al cabo que Dios me perdona todo, pues me voy al pecado y vivo, pero a la vida alegre, pero en todo el volumen, al cabo que Dios me perdona. Quien hace eso está cayendo en un error garrafal increíble. Está pisoteando la sangre de Cristo. Es algo que no voy a hablar ahora. Pero quien hace eso, la Biblia dice, no hay más perdón, no hay más sacrificio por esos pecados. ¿Ok? Entonces, cuando tú y yo entendemos la gracia de Dios, esta gracia de Dios a ti y a mí nos transforma y nos impulsa a vivir en gratitud a Dios, y entonces elegimos ahora vivir en obediencia, pero por gratitud, ya no por imposición. ¿Sí? Cuando entendemos la gracia de Dios, nos transforma y vemos la vida diferente. Nos sentimos impulsados a vivir para Dios y somos motivados a vivir apartados del pecado y a vivir en rectitud. Pero como dije, es por gratitud, ya no es por obligación, no es por imposición. Y cuando uno está viviendo en esa gracia de Dios, cuando uno está viviendo en esa relación personal con Dios, de verdad, hermano, te lo digo, ni ganas dan de pecar. Ni ganas dan. Porque entonces estoy viviendo
muerto al pecado. Se está cumpliendo literalmente lo que Él dice en la Biblia. Tú y yo hemos muerto y hemos resucitado con Cristo para vivir una vida diferente. Entonces el pecado no nos jala. Pero cuando descuidamos nuestra relación personal con Dios, parece ser que el mundo se vuelve más atractivo. El pecado se vuelve mucho más fuerte y nos jala al pecado. Quien está viviendo en pecado es evidencia que se soltó de Dios. ¿Conoces tú o sabes de personas que han sido adoptados, verdad? Yo te puse el domingo pasado esta imagen. Esta persona es un Kenny Bednarek, es un velocista del equipo olímpico que fue a París 2024 de Estados Unidos. Su especialidad son los 200 metros. Él compitió los 200 metros y quedó en segundo lugar. Se llevó la medalla de plata. Esta persona, Kenny Bednarek, es adoptado. Fue adoptado de niño. Esta es su mamá adoptiva. Es una mujer estadounidense polaca. Ella lo adoptó. Si ya de por sí no es fácil que un blanco adopte a un negrito, pues resulta que él no es solo, es gemelo. Y esta mujer no adoptó uno, adoptó a los dos. Todavía más difícil. Pero lo hizo esta mujer, los adoptó. Y al ir creciendo, te puedes imaginar todas las adversidades que este chico vivió teniendo una madre blanca adoptiva, las burlas de los amigos y demás. Pues vivir en un entorno de esa naturaleza, este chico, como ha sido una persona destacada en el deporte, ha recibido 1000 entrevistas y el tema obligado siempre es el tema de su adopción. Y cuando se le pregunta sobre su actitud hacia su mamá, la actitud de él hacia su mamá es un amor y es una gratitud que están mezcladas, que no lo sabe descifrar, pero cómo le da las gracias a su madre que le haya dado la oportunidad de vida que tuvo. Él, cuando era niño, fue rechazado y fue abandonado junto con su hermano por sus dos padres. Y en ese estado de dolor, ella los adoptó. Y no los adoptó bebés, los adoptó cuando tenían entre 4 y 6 años. No tan fácil. Entonces la actitud de él hacia su madre le dio la oportunidad, le dio un nombre. Él lleva el apellido de su madre, Bednarek. Tiene una gratitud este chico y además ya tiene la formación y ya tiene la identidad plena de hijo natural, con todos los derechos. Eso mismo hizo papá Dios contigo y conmigo. Así es que, hermano, permitamos que la gracia de Dios sea la razón por la cual tú y yo buscamos obedecer a Dios. Es por su gracia. Es porque cuando no lo merecíamos, Él nos amó. El Hijo de Dios debe de vivir en obediencia, debe de vivir en rectitud por gratitud, no por imposición. Debemos de ser libres de eso. El que vive forzándose a sí mismo a obedecer es porque en su conciencia siente culpabilidad de algo. Y entonces se esfuerza por vivir, hacer tal cosa, vivir de esta manera, cae en religiosismo, en acciones humanas para querer alcanzar a Dios. No podemos tú y yo alcanzar a Dios. Es el cielo el que extendió la mano. Él envió a Jesús para alcanzarnos a ti y a mí, que estábamos perdidos. Esa es la gracia de Dios. La salvación, la relación con Dios no se gana por esfuerzos humanos. Debe ser una respuesta de gratitud. Y te voy a decir algo. Si alguno de nosotros no ha llegado a un punto en el que se sienta de verdad malo, pecador, y se sienta tan mal
que no ha tenido la oportunidad de tener un encuentro con Jesús en esa cruz, muriendo por sus pecados y sentir el amor de Papá Dios ahí y sentirse amado pese a todo su pecado, quien no ha experimentado este contacto íntimo con el amor del Padre, no tiene el amor de Dios en su corazón. El ser humano necesita llegar a un punto de convencimiento pleno que no merece el amor de Dios. Pero por gracia Jesús ha reparado su relación con Dios. Y el que recibe el amor de Dios es apto para entonces darlo a otros. Y la vida que hemos de vivir va a ser una vida de buenas obras, pero por gratitud, no por imposición. Cuando vivimos las buenas obras por imposición, estamos viviendo una religión. Nadie piense que se puede ganar el amor de Dios. Nadie lo piense. Mira, yo recuerdo, termino con esto, yo creo que serán como unos 25 años o 23 años. Yo tenía poco tiempo de haber llegado aquí a Guadalajara, venía de México, hice mi especialidad como pediatra, llegué y me puse a trabajar. Al poquito tiempo de trabajar, conocí a una pareja, ella era cristiana, recién convertida, una mujer con mucha devoción por Dios. Recuerdo que tuvo un hijo y después tuvo una hija. Eran pequeños y yo los estuve ayudando en el crecimiento y desarrollo de sus hijos, cuidando de ellos como pediatra. Los dejé de ver. Hace como un año me llamó una chica, era la niña de esta mujer. Yo lo último que recuerdo es que entró en la adolescencia y esta niña se dio a la vida, de drogas increíble, una vida de desorden bien tremenda para su mamá cristiana. Su papá no es cristiano. El esposo de esta mujer no es cristiano. Pero esta mujer decía, Dios, ayúdame. Y hasta que llegó el día en que soltó a su hija. Y esta niña, en esa vida de locura, de desenfreno, tuvo una bebé. Su hija llegó a cumplir casi los 8 años. 9 o 10 años, y la mamá de ella, o sea, de esta chica en el desenfreno que les estoy hablando, sufrió un accidente donde casi quedó muerta. Quedó en coma como 3 semanas. Tuvo un promedio de 21 fracturas. Cada fractura operación, fracturas expuestas, huesos salidos de la piel. Quedó en coma, estuvo en terapia. Vivió, ahorita ella está caminando, ella vive, pero vive con una gratitud increíble. Tiene una pasión y ama la vida como no he visto a personas, ni aún hijos de Dios, que aman y valoran la vida, el que llegue la mañana y poder abrir los ojos. Esta mujer tiene una gratitud por cada día, vive cada día como si fuera el último de su vida. Es increíble sentarme a hablar con ella y la escucho hablar, cómo se expresa. ¡Wow! Digo yo quiero esa pasión. Y tiene da gracias a Dios como no tienes idea. Ha entendido que su vida es un regalo. Tuvo misericordia, tuvo gracia. Ella ha recibido el amor y el perdón de Papá Dios. Cristo vive en su corazón el día de hoy. Así tú y yo deberíamos vivir. Pero hasta que no estemos al borde del precipicio de la muerte y no sintamos la convicción de arrepentimiento y encontrarnos con Jesús, nuestro único camino es Jesús. Es nuestra única salvación. Encontrar el amor de Dios para nosotros en el sacrificio de Jesús, porque Jesús está ahí en esa cruz muriendo por mí, por lo que yo hice, por lo malo que yo he vivido, lo que yo soy.
mientras uno no tenga un encuentro personal con Dios de esa naturaleza, uno no puede. Es ahí donde surge el nuevo nacimiento. Así es que yo te invito. Yo duré mucho tiempo diciéndole a Dios, Padre, ¿qué es eso del nuevo nacimiento? Yo ahorita dudo ya si he nacido de nuevo o no. ¿Por qué razón? Porque yo vivía esforzándome a ser bueno. Yo vivía haciendo eso, no era espontáneo, me costaba. Y yo sentía que Dios me condicionaba y estaba listo. Yo había creído esas palabras que me habían dicho de niño 1000 veces. Si te portas mal, te va a castigar Dios. Yo creía que Dios me iba a castigar cada que me portara mal. Y entonces, hasta que no tuve un encuentro personal con Dios. Y fue maravilloso para mí. Y a partir de ese día yo entiendo. Me cambió todos mis conceptos. Mi teología se cayó al piso. Hoy creo en Dios, como dice la Escritura. Y me he encontrado tantas cosas que antes yo las entendía de un modo y hoy las entiendo de otro. ¿Y sabes en dónde tengo certeza? En que aquí adentro tengo una libertad que no tenía antes. En mi conciencia. Y cada vez que hago algo y digo yo, ay Dios mío, no, ¿cómo que voy a querer ganarme el favor de Dios? A pesar de todo, Padre, sé que me amas. Y me arrepiento y me pongo a cuentas. Vivo diferente. Vivo diferente. Te invito a que así sea contigo. Necesitas creer correctamente. Tu fe tiene que estar fundada en la palabra de Dios. Así es que quita de ti la culpa, quita de ti la condenación, porque Cristo está intercediendo por ti delante del Padre permanentemente. No hay condenación sobre ti. Si tienes algo pendiente, arréglalo, pero no debes de permitir que la culpa y la condenación te estén martirizando. Si alguien siente eso, está viviendo una religión. Necesitas vivir el amor de Papá Dios que te da libertad. ¿O qué no dice la Escritura? Y conocerán la verdad, y la verdad ¿qué? Los hará libres. ¿Quieres vivir así? Pues entonces, búscalo de otra manera. Acércate a Papá Dios y dile, hoy entiendo que no debo hacer absolutamente nada, porque con nada que yo haga me puedo ganar tu favor. Hoy vengo a ti como tu hijo a darte gracias, porque esto que deseo en mi corazón ya me lo diste y me lo das a pesar de lo que yo sienta. Y empieza a experimentar esa relación de cómo papá te responde. Y entonces va a empezar a brotar de ti gratitud, gratitud, gratitud. Y ahora vas a querer vivir bien para Él, pero ya no por imposición, sino por gratitud. Pónganse de pie, hermanos. Quiero invitarte a que hagas algo esta semana. El domingo pasado les invité para que hicieran algo en relación a la enseñanza del domingo pasado. Espero lo hayas estado practicando. Y te quiero dar hoy algo también para que también esta semana te esfuerces por vivirlo, por practicarlo. Esta semana, cada vez que enfrentes momentos de frustración y de enojo contigo mismo o contigo misma, o que te sientas culpable por algo que en tu memoria y ¡pum!, inmediatamente venga y te sientas mal, culpable, condenado por algo, cuando eso venga, recuerda esto. La gracia de Dios está sobre ti. Su gracia te sostiene. Su gracia te libera de eso. Ahuyenta ese pensamiento. No lo recibas, porque Cristo no te condena. Cristo entiende tu situación. Él te conoce. Mejor dale gracias por su gracia y comprométete a vivir para Él por gratitud, no por imposición, no por obligación. Vive para Dios con gratitud en respuesta al amor que te dio, que no merecías. Trabaja esto durante la semana.
No aceptes condenación, no aceptes culpa. Cristo ya pagó por todos tus pecados. Y si tienes alguno pendiente, ponte a cuentas y recibe la libertad. Eso es vivir en su gracia. Y cuando la gracia intercede por ti, el juicio desaparece. Padre, te damos muchas gracias porque eres bueno. Porque entender esto, Señor, es creer, es tener fe en ti, como dice la Escritura. Y tú lo dijiste en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, habrá alegría, habrá gozo, habrá libertad. Porque el Espíritu Santo nos ha sido dado y Él desde adentro de nosotros nos da testimonio, nos testifica que somos hijos de Dios. Padre, gracias por esta palabra hermosa, esta palabra de libertad. La recibimos, Dios mío. Enséñanos con ella, que podamos crecer y abundar en esta relación contigo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, ante el cual todo lo que fue creado se habrá de rendir delante de ti, Padre. Muchas gracias, Dios mío. Muchas gracias. Amén.